Amistad de Puebla presenta. Querida familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos en su programa Él es. Y estamos en verdad agradecidos con ustedes por su preferencia y por estar atentos a este programa. Usted sabe que aquí compartimos acerca de las verdades del libro de libros, la Biblia. Pero antes, ahora mismo, en su pantalla, aparecen nuestros medios de comunicación, a donde usted puede accesar. Primeramente, nuestra página web, www.amistaddepuebla.org. Allí va a encontrar muchas cosas, sobre todo los eventos que tenemos por venir y también las direcciones de las diferentes congregaciones que hay en la ciudad. Aquí en la Hacienda de la Amistad, Amistad de Puebla, tenemos 3 reuniones, a las 9 de la mañana, a las 11:30 y a las 12:45. Usted puede venir y junto con nosotros alabar y recibir también la enseñanza de la palabra del Señor. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por toda su gracia extendida, pero también por la revelación de su palabra en la temática que en este mes estamos tocando. Así que en un momento más estaremos con ustedes. La verdad más importante del cristianismo se centra en una sola cosa: en la cruz. Estamos en su programa Él es. Y lo más importante que nosotros como cristianos debemos saber y entender en toda su plenitud es lo que significa verdaderamente la cruz. Las buenas nuevas de salvación, de vida eterna, de restauración, de tener una vida nueva aquí en la tierra, se centran en la cruz. El apóstol Pablo centra todo lo que es la doctrina que él enseñaba y que enseñó por todas partes donde él anduvo, específicamente en conocer a Jesús y conocer también su sacrificio en la cruz. Y Pablo mantuvo la muerte expiatoria, pero desde luego también la resurrección del Señor Jesucristo como el centro de su doctrina y de su predicación. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 dice: porque me propuse, dice Pablo, no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Esto es algo muy interesante, muy importante. Me propuse no saber ninguna otra cosa, aunque sabía muchísimas cosas, tenía muchísima revelación de parte de Dios, pero él sabía que una era la más importante: conocer a Jesús, conocer lo que Él nos dice, conocer su enseñanza, su doctrina, pero también conocer de la cruz, el sacrificio que Él fue a hacer en la cruz. Nosotros mismos, muchas cosas podemos saber acerca del cristianismo. Bueno, podemos saber de religión, podemos saber de preceptos, podemos saber de mandamientos, de liturgia, podemos saber de la historia inclusive de la iglesia y de otras muchas cosas más. Pero definitivamente la más importante y en la que debemos poner énfasis es en lo mismo que hacía Pablo, en conocer a Jesús y conocer de su sacrificio en la cruz. La semana pasada comenzamos con este tema y consideramos que es algo que nos ha abierto
el entendimiento mucho más a lo que significa la cruz y lo que nosotros podemos vivir aquí en la tierra a través de este entendimiento pleno de la cruz. Es en la cruz en donde se obtiene perdón. Es en la cruz donde se obtiene salvación, vida eterna, vida abundante, una nueva forma de vida aquí en la tierra, restitución, etc. Todo se ganó en la cruz. Y es ahí en donde nosotros debemos fijar nuestros ojos. En Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15, dice lo siguiente: mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, porque la Biblia también nos menciona que la paga del pecado es muerte, de tal manera que el que está en pecado está muerto espiritualmente. Pero sigue diciendo, Dios les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. También despojó a los principados y las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Mucha gente piensa que la cruz fue una derrota, pero es exactamente lo contrario. Ahí es donde triunfó la verdad, ahí triunfó la justicia, ahí triunfó la paz. El punto 1 que vimos fue este: estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Como ya dije, la misma Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y este segundo punto termina, pero tenemos vida en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Mientras ustedes estaban muertos, todos nosotros, en delitos, en pecados, en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. Jesús vino a perdonar nuestros delitos y pecados, librarnos de la muerte eterna, dándonos vida juntamente con Él. Y todo esto en la cruz. Nos dio vida porque Él vive. Y esto es lo importante. El Señor Jesucristo no se quedó clavado en la cruz. No es como en muchas ocasiones observamos un crucifijo en donde Él está ahí todavía clavado. No, señores, ya no está ahí. Ese fue el instrumento, la herramienta, lo que usted le quiera llamar, de muerte que utilizaban los romanos. Pero Él pagó ahí, en ese sufrimiento y en ese sacrificio en la cruz, para que usted y yo hoy podamos tener vida. Tampoco se quedó en la tumba, sino que el Señor resucitó. Y este es lo más importante de lo que hablamos. Nos da vida porque Él está vivo. Nos da vida porque Él venció a la muerte y venció a todas esas potestades y autoridades, como dice ahí, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esto es lo que anunciamos. Vamos a ir un breve corte y en un momento estamos con ustedes.
Llega el verano al Instituto Hispana. Estudia la Biblia en 4 semanas intensivas con todo incluido. Inscripción, hospedaje, comida, internet y servicio médico básico. Si tomas este curso intensivo cada verano durante 3 años, podrás obtener tu certificado del Instituto Hispana, asociado por el Instituto Cristo para las Naciones en Dallas, Texas, desarrollando los dones y talentos que Dios te ha dado para establecer su reino donde Él te lleve. Además, podrás participar en actividades de la congregación y en el Congreso de Jóvenes de Amistad de Puebla 2017. Inicio del curso 19 de junio y finalizamos el 21 de julio. Llámanos al 303-0208. Llega el verano al Instituto Hispana. El Señor Jesús triunfó sobre toda potestad del mal en la cruz. ¿Y por qué razón triunfó? Si ahí murió, si ahí fue el instrumento de muerte, porque tenía que ser así. Él tenía que morir para pagar por usted y por mí, por toda la maldad. Pero Él resucitó de los muertos, está vivo, y al resucitar, porque Él vive, usted también vive. Y porque Él vive, exhibe, triunfa públicamente sobre toda potestad y maldad aquí en la tierra. Y esto es muy importante. El punto número 2 que vimos la semana pasada es este. Las acusaciones, las condenas, decretos en nuestra contra están clavados en la cruz. Dice Colosenses 2:14, Él anuló, hizo a un lado, el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. Toda la lista de decretos, de maldad, de pecados, de injurias, de todo aquello que hayamos hecho, de delitos y pecados, transgresiones, delante de Dios, se anula cuando es clavada en la cruz. Y esto es importante, porque usted y yo tenemos pecados, delitos, transgresiones, etc. Tenemos una lista. Y esa lista, el que la va llevando con mucho cuidado, es el enemigo, es el diablo. Pero el Señor, cuando triunfa sobre el diablo, sobre la muerte, en la cruz, anula esa acta de tal manera que usted queda libre de culpa delante de Dios. Toda esa lista queda hecha a un lado, clavada en la cruz, rociada, bañada con la sangre del Señor. Punto número 3. Las potestades, principados, Satanás son exhibidos. Triunfo en la cruz. Son exhibidos, porque dice Colosenses 2, versículo 15, lo siguiente: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Toda la lista de decretos que nos era contraria, nuestros delitos, pecados, queda anulada porque es clavada en la cruz. Pero aquí lo más importante es que quedan exhibidos todas estas potestades de maldad. ¿Qué es esto? Que usted y yo nos damos cuenta claramente, como hoy en día, cómo es exhibida la maldad enfrente de nuestros ojos. Claramente nos damos cuenta de la injusticia que existe en este momento, de la maldad, de la perversión, de la violencia. Están exhibidos, no están totalmente cegados a nuestros ojos, sino que han sido exhibidos. Pero no solamente eso, sino que el Señor triunfa sobre ellos porque Él viene a darnos paz. Él viene a que usted los pueda ver claramente y decir:
esto no es lo que me conviene a mí para mi propia vida. Es exhibido por el Señor, pero aparte triunfa sobre ellos y también a nosotros nos da la victoria, quitando los pecados de nuestra propia vida. Esto lo hace el Señor. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos 19 y luego el 20. Dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Usted puede saber, entender, solamente con lo que ve en noticias, con lo que ve cada día, con lo que puede suceder en su propia vida, que el maligno, el diablo, está operando de tal manera que es exhibido. Se exhibe públicamente haciendo maldad, haciendo perversión, etc. Pero tenemos a Jesucristo, el cual ahora trae al corazón de la gente paz, justicia, respuesta, destino para su propia vida. Y sigue diciendo versículo 20, no obstante, sabemos que el Hijo de Dios está presente. Es lo que le digo. El Señor Jesús está presente porque está vivo, porque está sentado a la diestra del Padre, porque desde ahí está intercediendo por nosotros y nos ha dado entendimiento. Estamos viendo, podemos descubrir qué es lo que pasa y qué es lo que realmente nos conviene. Nos da entendimiento para conocer al que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es entonces necesario que estos principados y potestades sean exhibidos para que el mundo, la gente, se dé cuenta de lo que hacen y también se dé cuenta de hasta dónde han afectado la propia vida, su propia vida, y se dé cuenta de su condición delante de Dios. Jesús los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero usted y yo necesitamos tener entendimiento. Si no nos damos cuenta que el maligno está operando de tal manera que nos puede arrastrar en nuestra vida y que nuestra condición actual, espiritual, está en bancarrota, entonces no llegaremos a nada. Necesitamos justicia y paz en nuestra vida. Necesitamos verdaderamente conocer al Hijo de Dios. Y esto es lo que precisamente estamos hablando. Podemos saber muchas cosas. Una es la importante: conocer a Jesús y lo que Él hizo por usted y por mí en la cruz. Vamos a un corte y volvemos con ustedes en un momento. Repasando la historia. Las 7 declaraciones "Yo soy" de Jesús en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Repasando la historia.
Entonces ahora, lo que en este momento debemos estar pensando usted y yo claramente es ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ya recibimos entendimiento, comprendemos lo que está sucediendo, sabemos todas estas cosas, como dice el apóstol Juan en primera de Juan, capítulo 5, pero ¿qué debemos hacer? Y yo le quiero decir una cosa, nosotros debemos tener entendimiento para vivir al pie de la cruz, estar viviendo al pie de la cruz y no olvidar la verdad más importante de la vida. Todo se centra en la cruz. El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él dividió al mundo en antes de Él y después de Él. Pero en su muerte, Él hace una distinción perfectamente clara. El que cree en Él tiene vida eterna. El que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo de Dios, en el verdadero Hijo de Dios, el cual triunfó en la cruz sobre todo principado y potestad y los exhibió. Dijo, todos estos están bajo mis pies, pero también a usted le hace vencedor. El Señor Jesucristo dijo que al que cree en Él y camina con Él, le ha dado también autoridad sobre esos principados y potestades, de tal manera que usted puede también aplastarlos, porque Él dice que aplastaremos serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Y quiero decirle algo para ir concluyendo con este tema. Primeramente, usted puede ver la cruz de dos maneras. La número 1, usted puede ver la cruz como la vieron los religiosos o como la ven los religiosos actualmente o como aquella gente incrédula. Pero dice así en Mateo 27, versículo 40. Estaba el Señor ahí clavado en la cruz y estaban increpándole y diciéndole, tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. Mucha gente piensa así hoy en día. No. Queremos ver milagros. Queremos ver respuestas. De todas maneras, el mundo está igual de mal. Por más que deseamos, las cosas van de mal en peor cada día. Y es una forma de pensar negativa, como cuando dices, sí, si en verdad eres el Hijo de Dios, ¿por qué las cosas están así? Yo le quiero decir algo. Esto es generalizar todo, cuando en realidad lo debemos ver de una manera individual. La pregunta es esta realmente. ¿Qué de ti? ¿Qué de usted? Y de su familia. Porque esto es personal, no es colectivo. El Señor Jesucristo vino a la tierra a salvar a todos. Vino a salvarnos a todos, a usted, a mí y a todos. Pero la salvación no es colectiva, es personal, es individual. Solamente se salvan aquellos que quieren hacerlo y que creen en Él. Así que no lo podemos generalizar, tiene que ser personal. Usted se salva como persona, creyendo en Él solamente y yendo hacia la cruz, el lugar en donde usted recibe perdón y salvación. La segunda manera en la que podemos ver la cruz es la siguiente. Está ahí el mismo escenario, las mismas cosas, pero dice Mateo 27, versículo 54, lo siguiente. Cuando el centurión, un centurión romano,
que estaba ahí, guardando al Señor, cuidando lo que estaba pasando, vigilando, supervisando todo. Dice, y los que con él guardaban a Jesús, vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido y temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y esto es exactamente lo mismo con usted y yo. Llega el momento en el que usted y yo debemos tomar una determinación, una decisión. Debemos creer o no creer. No podemos ser indiferentes ante esto en nuestra vida. ¿Y por qué razón? Porque su vida es muy importante. Su vida vale mucho. La vida de su familia, la vida de sus hijos, la vida de sus seres queridos es muy importante y también vale mucho. No podemos dejarlos a su suerte. No podemos dejarlos abandonados, sino realmente entender, porque el Señor nos está dando entendimiento y que podamos decir, como dijo el centurión, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y eso es lo que nos lleva a lo siguiente. Si usted escoge la segunda manera en la que podemos ver la cruz y puede creer, usted tiene vida eterna, tiene una vida nueva aquí en la tierra, puede caminar juntamente con Él en todas las cosas. Me fascina esto, porque aunque podemos ver toda la maldad que existe sobre la tierra, también podemos ver que ahí en la cruz el Señor Jesucristo dio su vida por usted y por mí, y nos da la oportunidad de declarar verdaderamente, este Jesús es el Hijo de Dios, y recibir el perdón y la salvación para nuestra vida, para cada uno de aquellos que pueden creer en Él. Que Dios les bendiga. La próxima semana seguimos con ustedes.